¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, yo estoy bastante molesto en el día de hoy debido a la votación, esta oscura y negra votación que ha realizado la ONU en el día de ayer, prohibiéndole a Israel defenderse. Básicamente ha condenado a Israel a dejar de existir, a desaparecer. Eso es lo que pretende la ONU. Ha quedado claro en el día de ayer con 124 votos, pero lo que ha quedado claro, y es importante que le quede claro a las personas que vivimos en países democráticos, que de esos 124 votos que hubo en contra de Israel, más más de 100 son dictaduras, reinos o califatos donde la democracia no existe y donde los derechos humanos ni siquiera son controlados. Que quede claro eso como el punto número uno. Después, entre quienes se abstuvieron y quienes votaron a favor de Israel, tenemos exactamente la proporción inversa. El 90% son democracias en donde las elecciones no han sido objetadas, o al menos en casi ningún país las elecciones han sido objetadas. Si seguimos hablando de democracia, en los últimos 6 años, de repente le estoy errando un año más, un año menos, pero hubo como 5 elecciones en Israel en los últimos 6 años porque ninguno de los que ganaba las elecciones lograba formar mayoría parlamentaria, entonces se debía volver a elecciones. ¿Sí? Jamás una elección fue objetada, jamás un voto fue objetado en Israel, jamás se ha puesto en duda la democracia en Israel. Es importante tener esto en cuenta también, para saber quién es quién en este juego del ajedrez política internacional. También tengamos en cuenta que dentro de esta carta que votó la Organización de Naciones Unidas, que debería llamarse Organización de Naciones con Dictaduras Unidas, se exige la vuelta a las fronteras de 1967. Algo que se sabe es imposible. Por lo tanto, la resolución que se votó en el circo llamado ONU no tiene absolutamente ninguna forma de hacerse realidad. Primero, porque Israel va a defenderse hasta que se derrame la última gota de sangre. Que quede claro. Y como ya he dicho, esta guerra no la empezó Israel, pero sí la va a terminar Israel y la va a terminar con la rendición incondicional del enemigo que es Irán. Que quede claro, tanto Hamás como Hezbollah o el Líbano son brazos armados de Irán. Y la prueba quedó estampada en las manos del embajador del Líbano, perdón, en el embajador de Irán en el Líbano, que tenía en sus manos un Viper cuando explotó. Los Vipers fueron repartidos entre terroristas de Hezbollah. La pregunta es, ¿qué hacía uno de estos Vipers en las manos del embajador iraní en el Líbano? Nada más y nada menos que comprobar, que demostrar que Irán es la cabeza de esto y que el embajador de Irán en el Líbano es un miembro más de Hezbollah. No un miembro más, seguramente uno de los jefes de Hezbollah, porque reitero, Hezbollah es un brazo armado de Irán, está armado por Irán y es más potente que el propio ejército libanés. Y ahora el gobierno libanés ha elevado una queja ante la ONU en contra de Israel, no en contra de la ONU. Entiendan lo que es la corrupción, entiendan lo que compra Irán con su petróleo. Compréndanlo de una vez. Israel no tiene petróleo, Irán sí. Los musulmanes son 1.700 millones de personas. Los judíos son el 0,02% de la población mundial. A ver si esto le queda claro. Los judíos no dominan el mundo. Esas son las conspiraciones de Goebbels que hoy en día repiten los neonazis modernos o los chicos cool, porque hoy en día es ser
cool decir soy antisionista sin saber qué es el sionismo y sin saber lo que encierra decir soy antisionista. Decir soy antisionista es lo mismo que decir soy un neonazi, porque el antisionista, y que le quede claro principalmente a los judíos que dicen ser antisionistas, lo que están haciendo es promover la desaparición del Estado de Israel, que tiene cero de colonialismo. Cero, porque lo único que hace es ocupar sus propias tierras, las tierras que le pertenecen. Y que quede claro para aquel que todavía no le quedó claro. Gaza estuvo sin un solo pie israelí dentro de sus fronteras desde el año 2005 hasta que tuvo que ser invadida en octubre del 2024 octubre del 2023 por el ataque, por la invasión que sufrió Israel, en la cual murieran aproximadamente 1.400 civiles, víctimas de estas bestias que entraron a matar civiles, en su mayoría de izquierda y pro paz. ¿Sí? Que quede claro. Y estos israelíes que murieron, muchos estaban en una fiesta electrónica que se llamaba Nova, la fiesta por la paz, y la gran mayoría, por no decir todos, estaban en kibutzim, en granjas agrícolas socialistas que le daban trabajo a los gazatíes, que los iban a buscar todos los días a la frontera y los llevaban a los kibutzim a trabajar, que los llevaban todos los días a los hospitales a ser atendidos. ¿Sí? Y me vienen a hablar de apartheid cuando los propios gazatíes eran atendidos en los hospitales israelíes. Son una manga de chantas absolutamente todos aquellos que votaron con la mano sucia en billetes en contra de Israel. Sí, no tengo problema en decirlo. Tienen las manos sucias en billetes y en sangre. Y lo van a pagar, como ha pasado en los últimos 3.500 años. Nos va a costar, pero lo van a pagar. Cada uno de ustedes lo va a pagar. Ténganlo seguro. De la misma manera que los terroristas de Hamás, los terroristas de Hezbollah y quienes gobiernan Irán no duermen en paz hace mucho tiempo, ustedes también lo van a pagar. Am Israel Hay. Les pido disculpas, amigos, nunca edito los videos, pero me quedó algo por decir que me parece muy importante. Si Israel tiene que volver a las fronteras de 1967, en una votación donde no se discutió absolutamente nada, simplemente se fue a votar en contra de Israel. ¿Qué les parece si agregamos que Europa vuelva a las fronteras de 1914 y que las Américas vuelvan a las fronteras de 1492? ¿Qué les parecería? ¿Sería posible? Razonen. Ahora sí, Am Israel Hay.